Hola, bienvenidos a la Cátedra Francisco y Madero sobre democracia. El día de hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a una académica y analista de gran reconocimiento en todo el mundo. De hecho, no requiere presentación, pero de todas maneras voy a hacer una breve presentación, que es la profesora Saskia Sassen. La profesora Sassen es Robert S. Lind de Sociología en la Universidad de Columbia y miembro del Comité de Pensamiento Global que presidió hasta 2015. Estudió Sociología y Economía en la Universidad de Notre Dame, Indiana, en los Estados Unidos, donde obtuvo su máster y doctorado. Los temas de investigación que maneja son ciudades, inmigración y estados en la economía mundial con desigualdad, género y digitalización. Es autora de 8 libros, mismos que se traducen a más de 20 idiomas. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos doctor honoris causa en múltiples doctorados honoris causa de varias entidades académicas. Se hizo acreedora al premio Príncipe de Asturias en 2013. Bueno, y de acuerdo al Social Science Citation Index, se encuentra entre los 10 autores más citados en el mundo. Creo que incluso son menos de 10 el lugar que ocupa. Está entre los 5 y lo más importante, para bien y para mal, o sea, es que es la única mujer en Eso estos... también, es serio, ¿eh? Es ese grupo. Sí, sí, claro, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora Saskia Sassen, por estar con nosotros. Y quiero empezar por comentar algunas cosas que me parece muy importante. Usted ha hecho un análisis, bueno, usted ha acuñado conceptos que han sido claves, como el de ciudad global, ha hecho un análisis sobre la relación entre la globalización y la ciudad, y sin duda uno de sus temas que ha sido objeto de mucha discusión y comentarios, ha sido cómo usted analiza que los estados nacionales siguen jugando un papel central, pero se ha cambiado, se ha subvertido, digamos, la jerarquía de estos órdenes, ¿no? El internacional, el nacional y el local, generando una nueva dinámica entre todos ellos. Y hay una cosa que a mí me llama la atención leyendo sus argumentos sobre esto, a la luz de lo que hemos vivido, digamos, por lo menos de los últimos 5 o 6 años o más, ¿no? Y es, por ejemplo, de alguna manera un retorno a ciertos nacionalismos, digámoslo así. Hay en todo esto que se ha llamado los populismos hoy en día, quizá no tienen la fuerza nacionalista que los populismos a principios del siglo XX, pero sí tienen mucho de ese tinte nacionalista. Por ejemplo, el Brexit y su primer ministro, Johnson, que en realidad pues la salida de la Unión Europea, sin duda, está muy metido en una especie de nacionalismo británico, ¿no? Y es un tema muy importante. El caso de Donald Trump, por ejemplo. El caso de Donald Trump, por ejemplo, él forzó a que el NAFTA se renegociara. Y mucho del fenómeno de renegociación tiene que ver con una vuelta que también tiene que ver con sus análisis. Usted habla de la pérdida de relevancia de los trabajadores por todo este desarrollo de la economía hacia los servicios y a las finanzas. Sí. Pero, por ejemplo, Donald Trump empieza defendiendo precisamente una parte del empleo de los trabajadores de la manufactura, quiere que regrese, y me da la impresión que el mismo Biden no pretende dar mucha marcha atrás demasiado a ese punto, ¿no? También los demócratas en eso se colocan en una posición más proteccionista. Y podemos ver que de una u otra manera, en estos populismos, empieza a haber como una reacción proteccionista. No soy ningún defensor del populismo, pero ¿no piensa usted que esto sí es una reacción, entre otras, a la globalización y puede estar cambiando la globalización? Sí, Por favor. sí, bueno, no, excelente, excelente argumentación. Yo creo que algo está pasando y empieza eso por ahí hace unos 20 años, que hay un cambio que surge de una mezcla de otras condiciones que son las condiciones que han ganado el interés de los debates, etc. Algo invisible, un poco invisible, pero que comienza realmente hace décadas y que ahora ya surge más visual, ya se lo nota más, ¿no es cierto?
y es que no es simplemente una cuestión de simplemente las grandes empresas y simplemente los gobiernos y simplemente etcétera, etcétera, que hay otras modalidades en juego y que por ahí dependemos un poco demasiado de ciertos tipos de actores que explican lo que está pasando y que pueden fácilmente dejar fuera otros elementos y que no se mencionan suficientemente, ¿no es cierto? O sea, que surge, digamos, hace unos 30, 40 años, ¿no es cierto? Que es una especie de internacionalismo, de abrir las puertas, ¿no? Bueno, de abrir acceso a otras economías, etc. Y entonces yo creo que un elemento ahí muy importante es que los gobiernos nacionales que han perdido en esa discusión más general, ¿no?, que yo estaba describiendo, que han perdido un poco de presencia, mismo si todavía son muy activos. Ahora, para mí también ahí hay un vector transversal que corta un poco a través de varios sectores y que conlleva consigo un apoyo un poco exclusivista a ciertos sectores muy poderosos. Y dejamos fuera toda una serie de entidades que son modestas, no muy visibles, pero que son importantísimas para la vida diaria de la gran mayoría de las personas, ciertamente, que viven en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Entonces, eso es un fenómeno bastante interesante, ¿no? Que estamos como hooked, en inglés existe esa palabra hooked, que estamos todos, sabemos todo sobre ciertos tipos de actores muy poderosos, ¿no?, muy transnacionales, etc. Pero que en realidad esa otra realidad cotidiana, que es importantísima, que nos permite sobrevivir, como que esa se va perdiendo un poco de atención, digamos, ¿no? Que como que hemos perdido, we have lost sight, es lo que quiero decir en inglés, ¿no? Que hemos perdido visual, o no sé, Sí, sight sí. es ver, ¿no? Que hay toda una realidad modesta que funciona bastante bien, pero que como que no entra en el teatro internacionalizado de cómo hablar de lo que está pasando, ¿no? Mi argumento es que estamos viendo gobiernos que yo creo que tienen apoyos de estos sectores medios y clase media empobrecida, seguramente, Sí, que usted menciona, sí. que tienen su clientela política ahí y que han ganado, han llegado al poder y que hoy recogen agendas que son en cierta medida, no sé si son antiglobalización, porque eso es más complejo quizá decirlo, Es lo que ahora entiendo. pero, pero que sí están tomando medidas que en principio están violentando ciertas tendencias que estaban siguiendo. Por ejemplo, el Brexit. El Brexit en Gran Bretaña, pues al Sí, final de cuentas es la ruptura con la Unión Europea sí. y el aislamiento de Gran Bretaña, porque aunque Boris Johnson propone una nueva alianza con América del Norte y un nuevo tratado, hasta ahora no hay nada. Y con los demócratas está más difícil que lo logre. Lo cierto es que acaba aislando a Gran Bretaña. Sí, Donald Trump, en el fondo, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica había sido muy útil para los Estados, para un sector de la economía norteamericana, sí, particularmente la manufactura. O sea, por ejemplo, el nivel de integración de la economía en el terreno automotriz era muy alta. También en la generación de energía y en muchos otros sectores. Y de repente Trump violenta eso, incluso amenaza con romper con el NAFTA si no se renegocia. Y la renegociación, en el fondo, la parte más importante de la renegociación del nuevo tratado, es una renegociación en la que en realidad se está protegiendo básicamente a los obreros, a los trabajadores, no a los sectores de servicios, no a esta clase media alta sí, enriquecida de CEOs y otros que están trabajando en sectores de servicios, en estas nuevas áreas de la economía norteamericana de los últimos veintitantos años, sino sí. que trata de regresar a proteger a una parte de la gente que perdió sus empleos o que ha perdido su nivel de vida. Y en México estamos viviendo algo parecido. El presidente actual
echa para atrás acuerdos internacionales, por ejemplo, sobre energía, pretende mantener el control sobre los energéticos, y también pretende meter medidas de control con respecto a salarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final de cuentas, que a lo mejor es cierto, son sectores que tienen que ver con una clase media empobrecida, que a veces no observamos, pero que de repente irrumpen y llevan, por ejemplo, a la presidencia a alguien como Donald Trump o como primer ministro a Boris Johnson, ¿no? Es incluso paradojal. Hace unos 30 años era la extrema izquierda laborista la que quería romper con la Unión Europea. Y ahora es la derecha, Tory, la que pretende romper con la Unión Europea. Claro. Esa era un poco mi Sí, pregunta. pero eso es bien interesante, ¿no? Esas modalidades. Yo creo que algo ha cambiado. Y como decía ya antes, yo creo que entender que algo cambió en sistemas complejos, que tienen muchísimas manifestaciones, etcétera. Yo no digo manifestaciones de calle, yo digo examples, ¿no? Uh, y, y que por ahí no hemos entendido que algo cambió, que importa y que por ahí es un positivo. Y yo creo que la globalización tuvo dos caras, ¿no? Una que sí ayudó a algo, etcétera, internacionalizó, pero la otra fue una modalidad extractiva, que realmente la globalización tenía que ver con extraer, 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 y los grandes actores eran los beneficiarios, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿eh? Y a mí me importa mucho, y no entiendo qué clase social, por ejemplo, es en México, porque yo a México no la conozco tan bien como conozco a otras entidades en las Américas y también en Europa. Pero yo creo que hay algunas situaciones donde la gente modesta, yo no sé si los pobres, porque los pobres yo los veo que ahí hay mucha pérdida, es terrible lo que está pasando. Um, pero que hay hay elementos que por ahí no son visibles, que no los hemos reconocido suficientemente, etcétera, que están luchando por mejorar las condiciones de mucha gente, mismo si también es un proyecto monetario, en el sentido que quieren tener ganancias. Entonces, ahora, el caso extremo, que hicimos un film sobre eso, y un vector, es el vector que nosotros hicimos este film que se llama At Push, no sé si lo viste. No, Es no lo muy vi. bueno, el film es todo sobre la vivienda. Y cómo actores, no actores modestos, pero los grandes empresarios, los más ricos, se han metido en la cuestión de manejar, o sea, primero lo compran y después lo manejan y cambian las reglas del juego. O sea, todo lo que son los grandes, ¿cómo se dice? The Housing Congress, ¿no? Los grandes complejos de vivienda. O sea, en Europa y en Estados Unidos y empieza también en América Latina ahora eso, porque realmente examinan, como en toda una serie de países, pero los países ricos, se fijan en los países ricos, esta empresa logra extraer y extraer ventaja, dinero, de toda una serie de grandes edificios residenciales, pero que son para gente modesta. O sea, y eso hay mucho de eso, en muchas partes del mundo. Entonces, es impresionante cómo, o sea, es conocida ahora como la empresa más rica del mundo. Y hace toda una serie de cosas. Pero entre ellas está como factor dominante casi en todas las grandes empresas que dominan, que son ellos, la cuestión de la vivienda, especialmente la vivienda para gente modesta. Y esa es lo que están apropiando. Y es realmente escandaloso. Y después lo hacen el upgrade, o sea, en los grandes edificios de vivienda, les hacen el upgrade y les dicen, ahora pueden volver, solo que el precio es más alto. Entonces, todavía no logro entender claramente cuál es la ventaja que sacan de ahí, pero evidentemente sacan ventaja. Y esto está pasando ahora en 17 países. Y ahí hay un doble juego. Son las constructoras, pero también son los sistemas financieros, que son los que quizá ganan más, ¿no? Sí.
Hubo mucha inversión en Estados Unidos. Cuando la crisis de 2006, 2007, Sí. en parte fue eso, digamos, ¿no? El sector financiero, que es en donde ganan mucho dinero, pues después acaban quebrando, ¿no? Porque la gente no es capaz de pagar. Y Sí, entonces, pero lo que pasó en Estados Unidos es un escándalo, ¿sabés? Porque el gobierno lo nacional, rescató. exacto, y una cantidad impresionante de dinero. Y en vez de dársela a las entidades pobres, modestas, no, eso es un escándalo, eso, realmente, ¿sabes? Y lo También hicieron un poco subterráneamente, no fue claro para todos, ¿sabes? Yo me acuerdo, porque en ese momento empezó para mí este análisis de lo que está pasando, ¿no? Con cómo se está manejando, cómo el poder ha entrado también en el manejo de operaciones bastante modestas, o sea, es una acaparación que sigue aumentando, así que para eso se ha vuelto una cosa muy problemática. Tiempo uno decía por ahí, ah, qué bien, una gran empresa va a ayudar a restablecer, pero en realidad no tenía nada que ver con ayudar, forget it. Era todo extraer y dominar. Y es como, pero el otro elemento que a mí me ha interesado mucho es como un retorno a lo material, las materialidades. Como que todo lo que fue muy abstracto por cuando se lanzan estas innovaciones, ¿no? Electrónicas, todo muy así, muy importante. Pero ahora realmente un interés de volver a cosas concretas, o sea, valores, ¿cómo se dice? ¿No? Que son materiales. materiales, valores materiales. O sea, eso también va a terminar, ¿eh? Porque there is only so much. Vaya uno a saber what is waiting behind the next, you know what I mean, right? O sea, quién Sí, sí, sabe claro. lo que se viene, quién sabe lo que es la próxima, digamos, modalidad extractiva. O sea, yo empecé a fijarme en estas cosas a través de la matemática algorítmica, cuando las casas financieras de pronto tienen una joyita, ¿eh? Con todo esto de la abstracción mayor y mayor. Y ahora yo me estoy preguntando, what is next? ¿Cuál es el próximo producto por ahí simple, pero que se repite por todo el mundo, que van a financializar, ¿no es cierto? Para seguir extrayendo. Y una de las grandes consecuencias negativas es que se van perdiendo, se van eliminando, se van destruyendo, se van reduciendo todo lo que son las pequeñas empresas más localizadas, que uno les podía tener confianza, etc. Eso también es una pérdida enorme, ¿eh? Ahora, Estados Unidos ha sido muy brutal en eso, Inglaterra también. Bueno, a mí me parece sin duda el tema de toda esta nueva economía financiera es un tema realmente extraordinario, pero un poco moviéndonos a otra cuestión que obviamente también nos Sí, está sí, el tema del COVID y el COVID, así. y cómo ha afectado, que es otro fenómeno también de la globalización. En un sentido muy general, porque pues evidentemente quizás es la primera pandemia global, ¿no? En sentido real, hubo otras hace 10 Hubo años, otras, sí, 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 hubo pero no otras, pero crecieron no se exacto, globalizaron como se sí, globalizó esta, ¿no? sí, realmente. Realmente es Es un fenómeno. extraordinario. Y hay cosas que no se ha dicho mucho, sí se ha dicho, pero no mucho, creo. A lo mejor tienen que ver con esta cuestión extractiva y a lo mejor tiene que ver con lo que viene con respecto al sector financiero, en nuevos seguros de médicos o lo que sea. Y es que al final de cuentas se da también en un proceso a propósito de los estados nacionales y la ruptura de la jerarquía, donde casi todos los sistemas de salud estaban muy mal y estaban Sí, quebrados, ¿no? sí, Y esto es también a propósito de lo que usted menciona sobre el papel, la pérdida, digamos, usted usa un concepto como de centralidad estratégica, ¿no? No sé si lo estoy traduciendo bien, sí, sí, del Estado, ¿no? O sea, sí, ahí hay un problema de capacidad de gestión y todos de alguna manera han caído, incluso los estados más serios, digamos, ¿no? Han caído en su capacidad de gestión de la pandemia, ¿no? Al final de cuentas, han cometido errores, no han podido realmente, han querido ahorrar, ¿no? Y no invertir lo que deberían invertir, no a tiempo, en fin, han seguido
políticas erráticas, no ha habido una coordinación, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre todo este fenómeno de la pandemia en el contexto de estados nacionales que hoy deberían de tener un papel protagónico, pero parece ser, todo el mundo habla de esos estados por lo que no hicieron? Bueno, o sea, para mí o sea, eso es toda una serie de modalidades, ¿no?, que se están dando y que un poco las notamos porque son emergentes, digamos, ¿no? Porque antes no era así, siempre hubo un poco de pandemia, por todo el mundo, pero en cosas mucho más restringidas. Y mi pregunta, vuelvo a esa cuestión de que yo creo que hemos no centrado, entrado una nueva época. Y es una época que la estamos empezando a comprender, porque no, o a entender, Ah, y, y yo creo que nos faltan instrumentos para manejarla, pero que lo vamos a ir descubriendo, ¿no es cierto? Ahora, un elemento transversal para mí es que nosotros los humanos tenemos que reconocer que hemos destruido tanto a través del mundo que nos hemos quedado con ciertas ausencias de Mother Nature, ¿no? De cosas que la naturaleza siempre iba reproduciendo y cuidando y que lo esto y que lo otro. Y que tenemos que realmente repensar dónde estamos, qué significa este periodo emergente. Yo lo diría que es un periodo emergente, que estamos al inicio de un nuevo periodo y que nos va, como yo diría en inglés, it's going to hit us hard. Y no estamos listos. No estamos listos. Entonces, yo tengo dos preguntas a ese momento. Una es, me gustaría saber de situaciones del pasado, o sea, hace 20 años, 40 años, 50 años, 70 años, lo que fuere, si pasamos por una época así. Yo me imagino que sí, que hubo tales épocas, que nos tomaron un poco por sorpresa, que no estábamos listos para manejarlo. Pero por ahí no es verdad, por ahí estábamos siempre mucho más listos de lo que estamos ahora para manejar la cosa. Yo no tengo una respuesta clara, pero me pregunto si vos has pensado también sobre eso. O sea, ¿cómo entender este periodo? ¿Qué es lo que realmente es distinto y nuevo? ¿Y qué es lo que siempre estuvo, pero nosotros nunca lo notamos? ¿Qué pasó aquí que nos ha tomado por sorpresa un poco y que claramente no estamos listos o no tenemos las capacidades para manejarlo mejor de lo que lo estamos manejando, ¿no es cierto? Que es un poco problemático. Entonces, también me surge también la pregunta, ¿cómo nombro yo a esta nueva emergente formación, ¿no? Formation? Que claro que no cambia todo, la mayoría no cambia, pero algo cambia y es suficiente en ese cambio de realmente generar un unsettlement, ¿no? Que algo está fuera de un Desubicado, poco. Sí, desubicado. sí. Entonces, esa es un poco lo que a mí me interesa en este momento, es entender cuán radical, mismo si parcial, es este cambio que está pasando, ¿no? ¿Vamos a aprender de esto nosotros algo o no? Porque tuvimos una crisis ahí en los, ¿qué sería? En los 80, ¿no? Que también fue muy seria. No ocupó a todo el mundo, pero ocupó a una buena parte de nuestro planeta. Y, y, y quizás esto es como mucho mayor, pero que ya empieza una historia entonces, en los 1980, y, y, y no logramos aprender lo suficiente, porque resolvimos el problema y tuvimos tranquilidad por décadas, y ahora estamos confrontando otra vez a algo que tiene resonancia con esa modalidad anterior, ¿no? El SARS, lo llamábamos el SARS, ¿te acordás? SARS. Yo, sobre ese primer punto, una cosa que a mí
me llama la atención, digamos, yo me plantearía una hipótesis, es que sobre todo las crisis económicas, toda esta nueva ingeniería financiera que Sí, surge en el mundo, eh, eh, va acompañada de una reducción en los gastos, en dos tipos de gastos. No sé qué tan global es, por eso hacía yo la pregunta. No sé si en todas partes, pero creo que en muchas partes, y particularmente en varios países europeos, y se reduce el gasto en salud y el gasto en educación como una forma de compensar problemas de, financieros, ¿no? Creo que eso pasa en Estados Unidos con la crisis terrible, ¿no? inmobiliaria, Es por ejemplo. terrible. Es- Y creo que eso pasa en algunos países, en España, ¿no? También con la crisis, que también era una crisis que tuvo que ver con, por un lado, el sector inmobiliario y los bancos, ¿no? O sea, créditos para comprar vivienda a gente que no podía pagar, ¿no? Que es lo mismo que pasa en Estados Unidos y que pasa ¿no? sí. Y que cuando quiebran los bancos, entonces los rescatan, ¿no? Y la deuda privada se vuelve pública, ¿no? Exacto, Exactamente. exacto. Es una modalidad extractiva. Sí. O sea, yo siempre digo que el sistema financiero y otras modalidades, además del sistema financiero, en realidad son modalidades extractivas.